Si quieren cambiar o quitar la contraseña de inicio de sesión en Windows 10, en este video les voy a mostrar el paso a paso. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la barra de tareas, le vamos a dar clic derecho, seleccionamos configuración de la barra de tareas. Aquí nos vamos a la parte superior izquierda, seleccionamos inicio y buscamos la opción cuentas. Ingresamos en esta opción. Y aquí nos va a mostrar el inicio de sesión que tenemos. Si ustedes tienen una cuenta local, pueden cambiar la contraseña fácilmente. Entonces aquí les diría que es una cuenta local. Si les aparece correo, como es mi caso, eso quiere decir que tienen inicio de sesión con una cuenta de Microsoft. Entonces, si ustedes quisieran cambiar la contraseña de inicio de sesión en Microsoft, también se les va a cambiar en el inicio de sesión de su correo Hotmail. Entonces vamos a mirar cómo hacer este proceso. Le damos clic en administrar mi cuenta de Microsoft, nos va a abrir nuestro navegador, le damos clic en iniciar sesión. Acá nos aparece el correo que tenemos registrado en Windows. Colocamos la contraseña de ese correo. Iniciar sesión. Acá le doy clic en no, o como ustedes quieran, yo le doy clic en no. Y aquí nos lleva a las configuraciones de Microsoft. Entonces en la parte superior derecha nos sale la opción de cambiar contraseña. Recuerden que si la cambian se va a cambiar la de su correo Hotmail. Le damos clic en cambiar. Y aquí nos dice coloque su contraseña actual con la que están ingresando ahorita. Cambiar la contraseña y cambiarla y repetir la contraseña, la nueva contraseña. Yo no la voy a cambiar. Y una vez la coloquen le dan clic en guardar. Listo, eso es si es una cuenta de Microsoft. Si no les aparece correo y quieren cambiar la contraseña de ese inicio de sesión o quieren colocar, porque de pronto pues no tienen inicio de sesión, le dan clic aquí donde dice opciones de inicio de sesión. Aquí dice contraseña. Y yo tengo porque es obviamente la de Microsoft. Le van a dar clic en cambiar y la cambian. Ahorita les voy a mostrar cómo que voy a colocar una cuenta local. Entonces voy nuevamente a tu información. Ahora, si queremos ingresar sin tener que colocar contraseña, es decir, quitar la contraseña que tenemos, también tenemos que quitar pues nuestra cuenta de Microsoft. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a dar clic en iniciar con una cuenta local en su lugar. Aquí nos sale la cuenta que tenemos, le vamos a dar clic en siguiente, nos pide la contraseña del correo, entonces voy a colocar la contraseña, le damos clic en aceptar. Y aquí nos sale estos campos. Acá nos dice que qué nombre queremos para esa cuenta. Yo le voy a dejar ese nombre. Aquí nos dice que coloquemos una contraseña, confirmemos la contraseña y coloquemos un indicio de sesión. Entonces ahí pueden colocar, por ejemplo, 1, 2, 3 o los números que ustedes quieran. Y aquí sí la contraseña en llegado caso que quieran dejar esa cuenta con contraseña. Si quieren ingresar sin contraseña, pues la van a dejar con estos espacios en blanco. Le vamos a dar clic en siguiente y cerrar y acabar la sesión. Yo voy a pausar este video porque porque se me va a cerrar todo y perdería pues lo que tengo grabado. Listo, acabo de iniciar sesión y no les muestro, les voy a mostrar cómo puedo ingresar sin colocar la contraseña, pero con la cámara de mi celular. Voy a ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Entonces voy a bloquear mi equipo. Voy a grabar con el celular. Y si intento ingresar, antes me pedía el PIN. Entonces ahora lo que dice es iniciar sesión. Bueno, ahí no se ve bien con el celular, pero si le doy clic en iniciar, me ingresa inmediatamente sin tener que colocar la contraseña o el PIN. Listo, entonces vamos a ingresar nuevamente al mismo lugar para mostrarles lo de cambiar la contraseña en una cuenta local. Inicio, cuentas, quitar o agregar. En este caso no dejamos contraseña, entonces digamos que no tenemos contraseña, pero queremos colocar. Nos vamos a opciones de inicio de sesión, contraseña, y acá nos dice agregar. Entonces acá ya está, colocamos la contraseña, la repetimos y un indicio de sesión que puede ser 1, 2, 3 o algunos números que ustedes recuerden. No debe ser la misma que la contraseña. Yo no la voy a colocar, simplemente quería mostrarles. Listo, entonces voy a colocar nuevamente mi correo. Si ustedes después quieren ingresar nuevamente con una cuenta de Microsoft, se van a ir aquí donde dice tu información. Quiero mostrarles esto porque hay un paso en el que muchos se bloquean.
Entonces aquí le damos, en tu información, le damos clic en iniciar sesión con una cuenta de Microsoft en su lugar. Acá nos va a cargar, vamos a colocar el correo, le damos clic en siguiente, colocamos la contraseña de inicio de sesión de ese correo, iniciar sesión, y aquí es donde algunos se bloquean. Entonces acá dice contraseña actual de Windows, que coloquemos la contraseña actual de Windows. Entonces esta cuenta local, si ustedes bloquean el equipo y tiene una contraseña, la van a colocar acá, esa cuenta de Windows. Si al iniciar sesión en Windows no tienen contraseña, pues dejan el espacio en blanco. Yo no tengo contraseña, le voy a dar clic en siguiente. Listo, aquí nos dice un momento, aquí nos dice que coloquemos un PIN, le voy a dar clic en siguiente y agrego el PIN de inicio de sesión. Lo confirmo aquí que sea el mismo. Le damos, bueno, yo lo coloqué de solo números. Si ustedes quieren que sea letras y números, pues seleccionan esta opción. Yo lo voy a dejar de solo números y aceptar. Listo, nos dice que momento y listo, aquí ya tenemos la cuenta de Microsoft. Entonces de esta forma quitamos, agregamos o cambiamos la contraseña de inicio de sesión en Windows 10. Si tienen alguna duda, por favor déjenla saber en los comentarios.